1898, Henry James escribió The Turn of the Screw, o en castellano, La vuelta de la tuerca. Y a día de hoy hay personas que discrepan con el verdadero significado del libro. La mayoría de adaptaciones de este libro juega con la idea de ambas representaciones coexistiendo al mismo tiempo, y lo muestran de diferentes formas. A principios de este año se ha estrenado una de las tantas adaptaciones que se han hecho de este libro, titulada The Turning. Pero realmente no quiero hablar de las diferencias entre el libro y la película. Voy a hablar de cómo manejan la ambigüedad en esta película, comparándola con la adaptación que se hizo en 1961 llamada The Innocent. Han habido otras adaptaciones del libro, una que va a salir este año, en octubre, si no me equivoco, llamada The Haunting of Bly Manor, que es una continuación de The Haunting of Hill House, por si alguien está interesado. He tardado tanto en editar este vídeo que la serie ya ha salido hace rato. Es muy buena, muy recomendable, es una mejor adaptación que la película que ha salido este año, incluso cuando ni siquiera es una adaptación, así que miradla. A pesar de que hay otras adaptaciones, he decidido concentrarme en estas, ya que The Innocence es la más icónica y The Turning es la que ha salido ahora, bueno, a principios de año. Para los que no hayan visto la película o no sepan de qué se trata, tiene una trama muy simple. Una institutriz debe cuidar de 2 niños en una mansión lejos de la ciudad. Y la gran ambigüedad que nos presenta esta historia es sobre si la mansión está realmente encantada o es todo un producto de la imaginación de la institutriz. Oh, look! The lucky spider, and it's eating a butterfly. Jack Clayton had read a famous essay by the literary critic Edmund Wilson, written in the mid-30s, called The Ambiguity of Henry James, which suggested that the story might well be a fantasy on the part of the governess, a sexual fantasy that she's projecting onto the children, with a riot of phallic symbols. And Edmund Wilson made also some slightly sort of crude Freudian suppositions about this, that basically it's an early version of a kind of projection story, it's not a ghost story at all. Jack Clayton was very taken with this, but he didn't want it to dominate the film. He wanted ambiguity to be throughout, so the audience wouldn't quite know whether this is a story of a frustrated governess or whether it's a real ghost story. A pesar de que se cree que Henry James, al escribir el libro, probablemente lo estaba escribiendo con la idea de que los fantasmas eran reales, mucha gente encuentra este libro interesante por el hecho de que probablemente no lo sean. The Innocence y The Turning toman puntos de vista muy distintos sobre estas dos ideas. Y obviamente, con spoilers, voy a hablar de estos dos puntos de vista. No será una crítica, pero más un análisis. En el libro hay que notar que en el libro nunca le dieron nombre. Era la institutriz. Bueno, The Governess en el libro. En The Innocence le dieron el nombre de Miss Giddens y en The Turning le dieron Kate, así que me voy a referir a ellas dos como Miss Giddens y Kate, no la institutriz. En las dos películas la historia empieza de dos maneras completamente distintas. Y esto muestra la manera en la que los dos directores intentaron introducir la idea de que la institutriz, es decir, Miss Giddens y Kate, este personaje podría estar mentalmente inestable. En The Innocence lo hacen con una entrevista de trabajo, en el que el tío de estos dos niños que viven en la casa y que ella va a tener que cuidar, le hace varias preguntas. Somewhat personal question. Do you have an imagination? Oh, yes, I can answer that. Yes. More than anything, I love children. Yes. En The Turning cogieron una ruta un poco más obvia y mostraron que la madre de Kate, la institutriz en esta película, es una persona enferma mentalmente. Está en un psiquiátrico, pero se nos presenta esta introducción a la locura de estas dos maneras distintas. The Turning obviamente lo hicieron un poco más obvio, lo cual está bien porque la ambigüedad no significa una falta de claridad o algo sutil. Es la presentación de dos ideas que son claras entre sí, pero normalmente contradictorias. Cuando la institutriz en ambas películas va hacia la mansión, se nos presenta la mansión de dos formas distintas. En The Innocence, la versión de 1961, se presenta como una mansión bonita por fuera, pero que de manera muy sutil nos está mostrando que no hay algo normal en esta mansión. Hay una decadencia y se muestra apenas entra en la mansión. Hay un ramo de rosas
y están todas muertas. En cambio, en la versión que ha salido este año es algo mucho más obvio. Ella entra en la mansión, aparte de que no hay nadie viviendo en esa mansión, hay los 2 niños y la ama de casa. La casa está decrépita. Más tarde, cuando le hacen el tour a ella, le dicen no puedes entrar en esta parte de la casa porque... nunca dicen por qué. Que no pueden entrar en esa parte de la casa porque les da miedo. Entonces, ya de por sí ya sabemos que hay algo raro en esa casa apenas entramos con el personaje principal. Los personajes, obviamente, en las 2 películas se nos presentan de formas muy distintas. En la película, bueno, tenemos a Finn Wolfhard haciendo de Miles, un actor un poco más mayor de lo que es el personaje. Miles, en teoría, tiene como 7 o 10, entre 7 y 10 años, y Miles de esta película claramente tiene varios más. Flora, que es la otra hermana, también se la muestra como la típica niña creepy que vemos en las películas de terror hoy en día, que creo que es un cliché, que realmente no pasa nada porque creo que eso es mejor que lo que hicieron en The Innocents más tarde. Y por último, Miss Gross, que es la ama de llaves, que realmente la mostraron como una mujer mayor, cerrada, malhumorada y un poco amargada, algo que no hicieron en The Innocents. En The Innocents, Miss Gross, la ama de llaves, se mostró como una persona simpática, que apenas entró a la casa, Miss Giddens, las 2 se llevaron bien y durante toda la película se llevan súper bien, y después en The Turning las 2 se llevan horrible, hay un montón de conflicto que a lo mejor es la edad, pero en teoría en las dos películas tienen la misma diferencia de edad. No aporta demasiado que Miss Gross sea una persona tan cerrada cuando lo hicieron bien en The Innocents. Yes, Miss... Oh, I'm so thankful we're not to have trouble. Dear Mrs. Gross, what a comfort you are. La presentación del primer personaje más importante, que son los niños, que son el elemento más importante de la ambigüedad. La presentación de Flora se la presenta como una niña normal en las 2 películas. Normal con algunas características raras. Más tarde se nos presenta a Miles. En las 2 películas Miles está en el colegio y vuelve a casa porque ha sucedido algo en el colegio. En The Innocents nunca dicen qué es lo que ha pasado. Y después de que le han dicho qué es lo que ha pasado, Miss Giddens, después de conocer al niño, no se cree que él haya podido hacer algo por el estilo, que es un niño perfecto, que no podría haber hecho algo tan malo. En cambio, en The Turning, Kate está un poco asustada al respecto cuando le dicen exactamente qué es lo que ha hecho, que es, según la película, intentó ahorcar a otro de sus compañeros, y ya de por sí no confía demasiado en Miles por esta situación. Ya que hemos hablado de los personajes, vamos a hablar un poco de los fantasmas que se supone que viven en esta casa. En la película de The Turning, algo que no he mencionado, la primera escena que se nos muestra es sobre la antigua institutriz, que por alguna razón que no nos explican al principio, sale corriendo en su coche, pero no puede salir y por alguna razón, bueno, termina muerta. Nos lo explican más tarde Flora. Eso es algo que ya nos introducen desde el principio en The Turning. En The Innocents no hacen esto, nos enteramos más de la historia de la antigua institutriz a medida que vamos mirando la película. Los fantasmas que viven en esta casa son un hombre y una mujer que murieron relativamente hace poco. En la película entera no se habla demasiado de los padres de los niños, más que nada de la antigua institutriz y del mozo de cuadra, que se llaman, el mozo de cuadra es Peter Quint y la institutriz es Miss Jessel, así que me voy a referir a ellos de esa forma a partir de ahora. La primera aparición en The Innocents es Miss Giddens mirando hacia arriba en el jardín y viendo una figura de un hombre en una torre. Pero hay tanto sol que realmente no puede verlo. Entonces entra a la torre, sube hasta arriba y se encuentra a Miles jugando con unas palomas. La primera aparición de The Turning es en la ventana. La primera noche que Kate está ahí mientras está hablando con Flora. Cierra la ventana y, sorpresa, tenemos un jumpscare. Algo que me fijé mientras estaba haciendo este análisis es que en The Innocents
yo podría explicar cada una de las apariciones sobrenaturales sin tener que volver a ver la película. Y estas dos películas las he visto el mismo número de veces. Pero en The Turning tuve que volver a ver la película e intentar parar en cada vez que aparecía algo sobrenatural e intentar analizarlo. Pero no voy a analizar las apariciones de The Turning porque claramente lo están usando como jump scares, como un elemento de terror cliché moderno. Pero algo que se tiene que notar de The Innocents es que cada vez que va a pasar algo sobrenatural, siempre se ve la reacción de Miss Giddens antes de ver al fantasma. Nosotros no vemos el fantasma primero, siempre lo ve ella primero y después vemos el fantasma. Ella solamente le pone rostro a los fantasmas después de haber visto una foto de Peter Quint. Pero en cambio Miss Jessel nunca le llega a poner una cara, siempre la vemos de lejos y nunca le pone rostro porque nunca vio una foto de la antigua institutriz. En cambio en The Turning, Kate empieza a tener pesadillas y empieza a ver las cosas como lo veía Miss Jessel. Empieza a leer su diario y así es como empieza a conectar con lo que había pasado en la casa. La historia entre Miss Jessel y Peter Quint cogieron dos puntos de vista completamente distintos en las dos películas. En The Innocents lo mostraron como un amorío normal entre una institutriz y un mozo de cuadra que trabajaba ahí. En cambio en The Turning lo mostraron como que Peter Quint estaba enamorado de Miss Jessel, pero Miss Jessel no quería tener nada que ver con Peter Quint. Y Peter Quint le sacaba fotos mientras dormía, intentaba acercarse a ella sin que ella quisiese, y en el punto final de la película, Kate entiende que la intentó tocar sin su consentimiento. Realmente creo que el punto de vista de The Turning podría haber sido mucho mejor que el de The Innocents, ya que se muestra que los dos niños están claramente mucho más afectados por esta relación, porque Miles es un niño que seguía muchísimo a Peter Quint, que lo admiraba mucho, que lo copiaba mucho, lo veía casi como su padre, y Flora está muy afectada porque Miss Jessel la haya dejado. Entonces, el hecho de que los dos niños estuviesen tan afectados por la muerte de estos dos personajes habría sido una muy buena idea para introducir la teoría de que los niños están poseídos por estos dos personajes. En The Innocent, Miss Giddens piensa que los niños están poseídos por estos dos fantasmas porque los niños a veces se comportan de manera que un niño no se comportaría. Miles tiene 10 años y se comporta como un caballero. Y Flora es una niña extraña. O en el momento en el que Miss Giddens intenta hacerle ver a Miss Jessel en el lago, Flora se pone a gritar, a insultar, porque está asustada más que nada. Y Miss Gross le dice: nunca he escuchado a una niña decir tantas malas palabras y no sé de dónde las ha aprendido. Entonces realmente la única prueba de que los niños están envueltos o influenciados por los fantasmas o poseídos, como cree Miss Giddens, es que actúan raro para ser niños. En cambio, en The Turning es mucho más obvio el trauma que estos niños tienen por estas dos personas. Entonces, la teoría de la posesión podría haber sido mucho más fácil de mostrar, pero decidieron tomar un punto de vista mucho más cliché y mostrar muchos jump scares, fantasmas que podrían estar ahí. Si tú miras la película entera, antes de que lleguen los últimos 15 minutos, tú estás completamente seguro de que los fantasmas son reales. Casi en ningún momento te preguntas si es realmente la institutriz que se los está imaginando. Y en los últimos 15 minutos hacen un giro completo y te muestran que se los estaba imaginando todos los fantasmas. Entonces realmente la ambigüedad se pierde completamente en The Turning, porque al final empiezan a aparecer más fantasmas y ella intenta escapar de la casa con los dos niños. Se los intenta llevar para que los dos no estén en peligro en esta casa con estos fantasmas. Y Miles le dice: no me puedo ir porque él no me deja ir. Y Flora tiene mucho miedo de irse de esa casa. Miss Gross admite que ella fue la que mató a Peter Quint. Miss Gross muere cayéndose por las escaleras y finalmente consiguen irse de la casa los tres juntos en el coche.
solamente para mostrar que todo esto no había pasado. En primer lugar, volver atrás en el pasado y mostrar que todo esto fue parte de la imaginación. Toda esta última escena en la que se mostraban todos los fantasmas fue parte de la imaginación de la institutriz. Básicamente lo confirman. Te lo dan en bandeja de oro, porque muestran a Miss Gross de fondo diciendo: lo que sea que tenga tu madre, esperemos que no sea hereditario. Básicamente te confirman que... Y no solamente lo dejan ahí, sino que la película sigue durante 2 minutos más o 1 minuto más y te muestran cómo ella va a visitar a los niños y ve un fantasma delante de ellos. Intenta que ellos lo vean, pero no hay nada ahí. Y esta vez lo vemos todo desde la perspectiva de los niños. Y vemos que ella realmente está enferma mentalmente y que se los ha imaginado completamente. Entonces, en ese aspecto, en The Turning, intentaron mostrar esa ambigüedad que muestra el libro, pero la perdieron completamente al final. Eso es algo que la audiencia de hoy en día lo vio como un pequeño plot twist, algo divertido para ver o algo que los confundió un poco, pero pierde el significado, el sentido, esa ambigüedad, porque las dos teorías tienen que estar claras, pero tienen que coexistir al mismo tiempo, para que tú salgas del cine y piensas: oh, ¿cuál era de verdad? En The Innocents lo muestran de una manera muchísimo más sutil. Tan sutil que si 2 personas mirasen esta película y una de ellas piensa que los fantasmas son reales y otra piensa que es todo parte de la imaginación de Miss Giddens, los dos estarían en lo correcto. Y los dos podrían debatir durante horas y dar sus teorías y sus pruebas y los dos llegarían a la misma conclusión, que los dos tienen razón. En The Innocents tenemos que entender que es de 1961 y los efectos especiales no son los mismos que tenemos hoy en día, pero aún así intentaron hacer los fantasmas tan reales como pudieron o tan fantasmagóricos como pudieron, muchas veces en reflejos. La mayoría de veces que Miss Giddens ve a Peter Quint es a través de la ventana y la mayoría de veces que ella ve a Miss Jessel es en el lago donde ella se murió. Se podría decir que la primera vez que ve a Miss Jessel en el lago, ella realmente no sabía que Miss Jessel había muerto en el lago, ahogada. Pero justo en esa escena, Flora le dice a Miss Giddens que Miles alguna vez había visto una mano en el fondo del lago. Entonces Miss Giddens podría haber fabricado en su mente una idea de que uno de estos 2 fantasmas habría muerto en el lago, y ahí es cuando vio a Miss Jessel. Y ahora entramos en la parte que es un poco controversial de estas 2 películas, lo cual es la relación entre Miles y la institutriz. Y esa es la razón por la que creo que escogieron a un actor un poco más maduro para hacer del papel de Miles, porque en The Innocents hay 2 y en The Turning solamente hay 1, por suerte. Hay besos entre la institutriz y Miles. Es un crío. Miles tiene 10 años. El final de la película de The Innocents es muy choqueante. Cuando Miss Giddens intenta que Miles le admita que en realidad es Peter Quint. Y ahí es cuando Miles finalmente muere asfixiado por alguna razón. Realmente no lo explican. Simplemente está muy agitado y se cae muerto. Eso es lo único que pasa, no hay ninguna... Pues podríamos pensar que Miss Giddens fue la que lo asfixió o el fantasma. Las 2 teorías son completamente válidas. En cambio, en la película de The Turning, Miles obviamente no muere en esta película, pero se nota que Miles está muy interesado en Kate. Kate obviamente lo rehuye porque es un adolescente, pero en The Innocents la relación entre Miss Giddens y Miles es mucho más ambigua, porque Miss Giddens realmente cree que Miles es un hombre de 30 y pico años que probablemente ha muerto hace un tiempo, y ella realmente cree que este niño está poseído por un hombre mayor. Las 2 películas son obviamente muy distintas, pero ambas intentan mostrar estas 2 ideas completamente plausibles de la idea del libro, la idea que Henry James intentó mostrar en su libro.
Se cree que Henry, como ya he dicho, se cree que Henry James realmente creía que habían fantasmas a partir de su diario y de las otras historias que él había escrito. Pero estas dos ideas son lo que más ha llamado la atención del público y por eso se han hecho tantas adaptaciones y se ha intentado jugar tanto con esta ambigüedad. En mi opinión, creo que obviamente The Innocents fue mucho más exitosa en este aspecto, ya que yo cuando miro The Innocents sigo sin saber decir si los fantasmas eran reales o no, y al terminar de ver The Training sé perfectamente que los fantasmas no son reales y que era todo un producto de la imaginación de Kate. We must pretend we didn't hear it. That's what Mrs. Gross always says. Pretend? Then we won't imagine things. Sometimes one can't help imagining things. Y hasta aquí el análisis, espero que os haya gustado.